Saludos queridos alumnos, continuando con nuestra clase de electrónica, el día de hoy vamos a ver arreglo de resistencias en serie y vamos a ver cómo es el acomodo y cálculo de resistencias en serie. Y bueno, vamos a partir primeramente por el concepto de circuito eléctrico. Entonces, en un circuito eléctrico vamos a tener pues una fuente de corriente electromotriz, una fuente de corriente. Vamos a tener un conductor y vamos a tener un consumidor, por ejemplo un foco. Ahí está. Entonces, normalmente también va acompañado de un interruptor. Tenemos un polo positivo y un polo negativo. Y el interruptor lo vamos a colocar normalmente en, digamos, en el sentido donde viaja el positivo. Entonces, en base a nuestro principio de flujo de corriente eléctrica, basándonos en la teoría del electrón, bueno, pues tenemos que la corriente va a salir del polo negativo atraído por el polo positivo. Entonces aquí vamos a tener un flujo de corriente y obviamente la fuente nos va a proporcionar un voltaje. Van a salir los electrones por el polo negativo, vienen acá. De hecho llegan hasta acá, pero no van a poder fluir mientras no se cierre este interruptor. Si nosotros cerramos el interruptor, bueno, pues se crea un flujo de corriente eléctrica y regresa a la fuente. Obviamente en ese flujo o en ese trayecto de corriente va a pasar a través de este foco, el cual va a utilizar cierta resistencia. Vamos a tener aquí una resistencia, la cual va a ocupar esa resistencia para producir luz o calor. Luz o calor. O si fuese un motor eléctrico, bueno, pues un trabajo electromecánico. Pero lo importante aquí es comentarles que en un circuito eléctrico vamos a tener siempre un polo negativo y un polo positivo, hablando de circuitos de corriente directa. Recordemos que la corriente directa es aquella que mantiene su polaridad y un solo sentido de flujo. Entonces, en un circuito de corriente directa vamos a tener un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo. Va a fluir la corriente de negativo a positivo y siempre va a circular en forma pues cíclica, es decir, como si fuera una pista de carreras, como si fuera un circuito de carreras. Va a estar dando vueltas la corriente alrededor de ese circuito, va a estar fluyendo, siempre regresando a su origen. Una vez entendiendo esto, de qué es un circuito, bueno, pues podemos comenzar a colocar varias resistencias a través de ese circuito. Puedo colocar, por ejemplo, aquí otro foco y otro foco. Y vamos a poder poner o crear diferentes circuitos dentro de un circuito. Es decir, pequeños circuitos, ya sea en serie o en paralelo, o un solo circuito en serie. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver para que podamos entender posteriormente cómo funcionan los circuitos eléctricos. Y bueno, vamos a comenzar conociendo el símbolo de la resistencia. El símbolo de la resistencia es el siguiente.
es este, ¿vale? Este es el símbolo de una resistencia. En ocasiones los encontramos nada más así, o en ocasiones también solamente un cuadrito. Un cuadrito, en ocasiones con una R adentro. Este es el símbolo de una resistencia. Las unidades en las que se mide la resistencia son los ohms y se representan con la letra griega omega, con esta letra. Y bueno, pues vamos a tener también sufijos como los kiloohms y como los mega ohms o los miliohms en caso de ser resistencias muy pequeñas, pero pues normalmente trabajamos en ohms, kilos o megas. Ahora, bueno, pues vamos a dibujar un circuito de resistencias en serie. Entonces vamos a dibujar aquí simplemente nuestra fuente. De hecho es una representación muy general de lo que es una fuente electromotriz. Entonces más adelante les mostraré los diferentes tipos de fuente, ya sea por medio de una batería o a través de un generador, pero ahorita lo vamos a representar así, con esas letras. Y bueno, la definición de resistencias en serie nos dice que, tomando este sentido como flujo, nos dice que el término de una resistencia es el principio de otra. Esa es la definición de un arreglo de resistencias en serie, donde dice que el término de una resistencia es el principio de otra. ¿Sale? Y también nos dice que en un circuito en serie solo hay un camino por donde circule la corriente. Es decir, si aquí tenemos nuestro polo negativo y polo positivo, van a salir los electrones por el polo negativo, y si seguimos la línea, pues solamente va a haber un solo camino. No va a encontrar ninguna bifurcación o una Y o un camino alterno donde tenga pues que circular. Prácticamente solo hay un camino. Solo hay un camino por donde circule la corriente, y así es como nosotros detectamos o identificamos un circuito en serie. Y bueno, así sería un circuito en serie donde está conectada una resistencia tras otra, como si digamos fueran un grupo de personas agarrados de la mano. Y bueno, podemos nombrar las resistencias como R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Vale? Entonces, por el momento no nos vamos a meter ahorita con suministro de voltaje o suministro de la fuente, porque no nos interesa por el momento conocer el voltaje o la corriente. Simplemente vamos a trabajar con resistencia. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestro grupo de resistencias en serie y nos dice que hay una fórmula para determinar una corriente total, para determinar una resistencia total de nuestro circuito. Esa fórmula, bueno, pues está determinada, es la más sencilla que vamos a tener, a conocer en electrónica, y nos dice que la resistencia, le vamos a llamar resistencia equivalente, es igual a la suma de cada una de las resistencias.
En este caso, pues va a ser hasta n cantidad de resistencias. Si fueran 10, bueno, pues se suman las 10. Si fueran 20, 100 resistencias, bueno, pues la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. Es decir, R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 más Rn cantidad. Pueden ser 100 o 1000 resistencias en serie. Simplemente sumándolas vamos a sacar la resistencia total o la resistencia equivalente. Entonces, bueno, pues esa sería nuestro principio. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender cómo se calcula. Que realmente, bueno, es muy sencillo. Pues vamos a hacer nuestro primer circuito y vamos a hacerlo con 3 resistencias. Ahí está, ¿vale? Vamos a nombrar aquí R1, R2 y R3. A la primera resistencia le vamos a dar un valor de 1000 ohms. 1000 ohms. A la segunda le vamos a dar un valor de 200 ohms. Y a la tercera un valor de 60 ohms. ¿Vale? Entonces la fórmula, sustituyendo esto en la fórmula, nos dice que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir estos valores en la fórmula y tenemos que resistencia equivalente es igual a 1000 ohms más 200 ohms más 60 ohms, teniendo un total o una resistencia equivalente igual a 1260 ohms. Ese sería el valor total de mis resistencias del circuito visto desde la fuente, visto desde este punto. Ese sería el valor total de mi circuito. Vamos a hacer otro. Vamos a poner, en este caso vamos a poner más resistencias. Ahí está. ¿Sale? Vamos a darle el valor de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Vamos a darle el valor aquí de 220 ohms. 220, 330, 470 de 1000 ohms o 1 kilo ohm. De acá de 1.3 kilo ohms, de 2 kilos, de 10 kilos y de 100 ohms. ¿Vale? Ese sería un circuito en serie con un valor de resistencias variado. Entonces vamos a sustituirlo en la fórmula. Entonces tenemos que resistencia equivalente, ya sabemos que es la suma de todos ellos, y vamos a empezar por R1, que son 220 ohms. 220 ohms más 330 ohms más 470 ohms
más 1 kilo ohm. En este caso no vamos a poner 1 kilo ohm, sino el prefijo kilo nos hace referencia a que son 1000 unidades. En este caso serían 1000 ohms. 1000 ohms. 1.3 sería 1300 ohms. Lo voy a continuar acá abajo. 1300 ohms. Después serían 2 kilo ohms, que serían 2000 ohms. Más 10 kilo ohms, que serían 10.000 ohms. Más 100 ohms. Ahora sí, igual. Y bueno, para eso vamos a ocupar nuestra calculadora y vamos a hacer nuestra suma. 220 más 330 más 470 más 1000 más 1300 más 2000 más 10.000 más 100. Y esto nos da un total de 15.420 ohms. Si queremos pasarlo a kilos, sería 15.4. 15.42 kilo ohms. 15.42 kilo ohms. Este sería mi resultado. Y bueno, así sería la forma en la que podemos calcular la resistencia total de un circuito de resistencias en serie. Realmente es lo más sencillo. La fórmula nos dice que solamente es sumar cada una de las resistencias y siempre las vamos a sumar en unidades básicas, no utilizando nunca los prefijos o los sufijos. En este caso, por ejemplo, los kilo ohms, no puedo sumar un kilo ohm con otra unidad que es básica como los ohms, es decir, tengo que trabajar en unidades básicas como por ejemplo los 1000 ohms. 1.3 kilos sería 1300, 2 kilos sería 2000, 10 kilos serían 10.000 y bueno, 100 ohms serían 100 ohms. Todo para que nos dé un valor exacto, nos dé un valor preciso, porque si no, pues no nos daría la resistencia correcta. ¿Sale? Entonces, posteriormente haremos unos ejercicios ya en la práctica para entender cómo funcionan los circuitos en serie. Continuamos, estimados alumnos, con nuestra clase de electrónica y en esta ocasión vamos a ver el acomodo de resistencias en paralelo. Y bueno, la definición de resistencias en paralelo nos dice que un grupo de resistencias en paralelo, su característica principal es que todos los inicios coinciden en un punto y todos sus términos en otro punto. Por ejemplo, yo puedo hacer esto y hacer coincidir el inicio de todas las resistencias con los términos de las otras. Y por ejemplo, aquí puedo conectar mi fuente. ¿Vale? Aquí puedo conectar mi fuente, que es una fuente de corriente eléctrica. Y bueno, su característica principal es que todos los inicios de las resistencias coinciden en un punto. Por ejemplo, este y este coinciden en un punto o en un nodo. Al igual que este y este coinciden en un punto. Entonces son comunes o coinciden en un solo punto.
Esta, digamos, es una representación sencilla, pero digamos que un poco más acomodado o mejor acomodado, bueno, pues sería el siguiente, ¿no? Tenemos acá nuestra fuente. Y tenemos dos líneas, ¿vale? Tenemos dos líneas, obviamente sabemos que hay una línea negativa y una línea positiva. ¿Por qué? Porque es una fuente de corriente directa. Y podemos aquí colocar una resistencia, dos resistencias, tres resistencias y llamarla R1, R2 y R3. Así es como estarían dispuestas tres resistencias en paralelo, ¿vale? Y se podría decir que todas sus, digamos, su inicio o uno de sus extremos coincide en una sola línea. Es decir, todos van conectados a esta línea, ¿vale? Llegan y se conectan, llegan y se conectan, llegan y se conectan. Finalmente toda esta línea la vamos a llamar, bueno, pues un extremo negativo, por así decirlo. Mientras que del otro extremo, pues todas coinciden con una sola línea. En este caso, una línea positiva, ¿vale? Entonces, así es como nosotros reconocemos una disposición de resistencias en paralelo. Aunque también hay otra forma de reconocerlo. Si recuerdan, en la clase anterior o en el ejemplo anterior vimos que en un circuito en serie solo hay un camino por donde circule la corriente, mientras que en resistencias en paralelo vamos a tener varios caminos por donde circule la corriente. Por ejemplo, siguiendo la ley del sentido del flujo de corriente, sabemos que los electrones viajan de negativo a positivo. Entonces los electrones van a salir por aquí, ¿vale? Pero noten que aquí vamos a tener dos caminos. Cuando lleguen a este punto, van a encontrarse con esa bifurcación o esa división, y parte de la corriente total va a irse por la resistencia 1. Entonces vamos a tener una corriente 1. Pero también va a irse otra corriente para acá. Es decir, se va a dividir. Y va a llegar y se va a encontrar con otra división, con otro crucero, otra bifurcación, Y, como la quieran llamar. Y entonces voy a tener una corriente 2. Es decir, se va a dividir porque ahora va a agarrar por acá y va a continuar su camino. Y va a llegar nuevamente, bueno, en este caso aquí ya no hay otra división, no hay otro camino. Entonces simplemente va a continuar su dirección, pero aún así vamos a tener aquí una corriente 3. Lo que va a ocasionar que pase a través de las resistencias, continúe y finalmente regrese a su fuente. Entonces, esa es otra característica en la que nosotros podemos reconocer un circuito en paralelo, que va a tener más de un camino por donde circular. Entonces esto es muy importante porque vamos a tener también circuitos mixtos donde vamos a tener que reconocer los tipos de acomodos. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo. Antes de eso, tengo que mencionarles la fórmula para calcular la resistencia total de un circuito en paralelo o un arreglo de resistencias en paralelo. Nos dice que la resistencia equivalente de un circuito en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos de los valores de las resistencias. Ahí está, ¿vale?
La resistencia equivalente de un circuito de resistencias en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos del valor de la resistencia, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn, es decir, pues dependiendo el número de resistencias que sean, pueden ser, pues aquí puse 3, pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. Las 1000 se van a colocar aquí, se le saca su inverso, se suman y al resultado se le saca el inverso y esa es la resistencia total de mi circuito, ¿vale? Es decir, va a ser la resistencia que va a ver la fuente o la resistencia que vamos a tener finalmente en estos dos puntos, ¿sale? Es decir, la fuente no ve cuántas resistencias hay, sino ve una resistencia total y obviamente también, bueno, pues la corriente que fluirá será diferente. Entonces, bueno, pues esta es la fórmula, apúntenla y vamos a hacer unos ejemplos. De hecho, esta información está en el manual que les he compartido y en la plataforma en la que estamos trabajando. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo de 3 resistencias. Y las vamos a nombrar como resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Le vamos a dar un valor de 100 ohms, un valor de 220 ohms y un valor de 330 ohms, ¿vale? Y vamos a sustituir en la fórmula. Recuerden que la fórmula es igual a resistencia equivalente, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. ¿Vale? En este caso, n cantidad de resistencias. Y bueno, vamos a sustituir los valores en la fórmula. Y tenemos que resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 que vale 100 ohms más 1 sobre 220 ohms más 1 sobre 330 ohms. Y bueno, pues agarramos nuestra calculadora y la introducimos. 1 sobre 1 sobre 100. Voy a poner doble paréntesis para que uno sobre 100 más 1 sobre 220 más 1 sobre 330 y le damos igual. Transformamos ese valor y nos da un valor de 56. A ver si se alcanza a ver por ahí. Ahí está. 56.89 ohms. Este sería mi resultado final. ¿Sale? Entonces, pues analícenlo, cópienlo si es que creen que les puede ayudar a entenderlo. Y vamos a continuar con otro ejercicio, ¿sale? Entonces voy a
borrar esto y vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer uno con 5 resistencias. Y voy a hacer un arreglo diferente. Ok, aquí iría mi fuente. De cierto modo pensaremos que no es otro tipo de arreglo, pero básicamente es lo mismo porque todos coinciden en una sola línea, al igual que allá. Sale, y vamos a nombrarlo, vamos a nombrar esta como pues R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Vale? Y bueno, vamos a poner nuestro valor de resistencia. En este caso vamos a ponerle de 1 kilo ohm, de 2 kilo ohms, de 10 kilo ohms, de 470 ohms y de 600 ohms. ¿Vale? Y bueno, vamos a colocar nuevamente nuestra fórmula, la cual dice que resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. ¿Sale? Esa sería nuestra fórmula. Ahora vamos a sustituir resistencia equivalente es igual a 1. En este caso vamos a empezar a colocar pero recuerden, aunque aquí tengo 1 kilo ohm, no voy a hacer esto 1 sobre 1, porque eso nos daría un valor de 1. Entonces eso sería un valor incorrecto. Entonces necesito colocarlo, aunque aquí está indicado en kilos, necesito expresar ese valor en unidades básicas, el cual sería 1000 ohms. 1 sobre 1000 ohms. También aquí que tengo 2 kilos, recordemos que el prefijo kilo nos dice que debemos de multiplicar este número por 1000, ¿vale? Porque el prefijo kilo significa que estamos en 1000 unidades. Entonces ponemos aquí 1 sobre 2 por 1000 serían 2000. 2000 ohms. Más, aquí tenemos 10 kilos. 10 por 1000 serían 10.000. 10.000 ohms más 470. 1 sobre 470 más 1 sobre 600 ohms. ¿Sale? Y agarro mi calculadora y hago la división. 1 sobre 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000 más 1 sobre 10.000 más 1 sobre 470 más 1 sobre 600 y me da un total de 185. Esto es igual a la resistencia equivalente es igual a 185.3 ohms.
este sería mi resultado. Entonces, nuevamente, haciendo un resumen, las resistencias en paralelo se caracterizan porque todos los orígenes coinciden en una sola línea o en un solo punto, y todos los términos coinciden en un solo punto o en una sola línea. También podemos decir que un circuito en paralelo tiene más de un camino por donde circule la corriente. La fórmula es la inversa de la suma de las inversas de los valores de las resistencias. Una vez que nosotros conozcamos los valores de las resistencias, debemos de trabajar en unidades básicas, en unidades elementales, sin utilizar los prefijos. Y bueno, pues hacemos esto. Podemos, en este caso, bueno, pues si sabes utilizar las funciones de tu calculadora científica, pues puedes colocar directamente toda la operación en ella. Si no cuentas con una calculadora científica, bueno, pues puedes hacer con una calculadora sencilla o con tu celular, puedes hacer una operación a la vez. En este caso puedes hacer primero 1 sobre 1000 y te da 0.001. ¿Sale? 0.001, y en otro espacio colocas ese valor, luego más el valor de que te dé 1 sobre 200, 1 sobre 2000, 1 sobre 10.000, 1 sobre 470 y 1 sobre 600. Una vez que ya tengas el valor de todas estas divisiones o todos estos cocientes o todas estas inversas, las sumas. Sumas este valor más lo que te dio de esto, más lo que te dio de esto, más lo que te dio de esto y esto. Lo sumas, te va a salir un resultado. Una vez que obtengas ese resultado, haces la división de 1 sobre la suma de todos estos resultados y finalmente te tiene que dar algo parecido a esto. Tal vez, como desprecias muchos decimales, mientras que aquí se utilizan todos, pues a lo mejor tendrás aquí una variación de décimas o de algunas unidades, pero no más. Y lo puedes hacer así por partes. Entonces, bueno, pues ese sería el ejemplo de resistencias en paralelo. Y bueno, continuamos. Continuamos con arreglo de resistencias y vamos a ver el arreglo de resistencias de tipo mixto. Es decir, es una combinación entre resistencias en serie, acomodadas en serie y acomodadas en paralelo. Y bueno, vamos a tener que calcular la resistencia total de este circuito. Es decir, cuánto ve la fuente. Si nosotros conectamos aquí nuestra fuente, ¿cuál es la resistencia total de este circuito? Y bueno, como es un circuito el cual contiene pues, resistencias en serie, pero también en paralelo, vamos a tener que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer por partes, ¿sale? Vamos a ir reduciendo el diagrama, lo vamos a ir haciendo cada vez más pequeño, para así pues ir reduciendo la cantidad de resistencias hasta llegar a una sola, la cual, bueno, pues va a ser ya la resistencia total. Y bueno, vamos a comenzar primero por lo recomendable es empezar por los más lejanos o los más sencillos, como lo podamos ver. Y bueno, pues aquí podemos visualizar que podemos resolver estas secciones de manera independiente y sacar pues una resistencia de estas dos. Entonces podemos notar, si nosotros tuviéramos aquí nuestro origen aquí y acá, pues podemos notar que esas dos resistencias, una de 60 ohms y otra de 40, pues están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque podemos ver que si la corriente entra por este lugar, pues vamos a tener dos caminos. Entonces, al tener ya más de un camino, significa que están
en paralelo. Entonces vamos a resolver esta por resistencia en paralelo, al igual que esta. Entonces, bueno, rápidamente vamos a hacer una resistencia equivalente igual a 1 sobre 60 ohms más 1 sobre 40 ohms. ¿Sale? Y bueno, esto nos da como resultado 1 sobre 60 más 1 sobre 40. Y esto nos da una resistencia total de 24 ohms. ¿Sale? Es decir, estas resistencias, así como están, tienen una resistencia equivalente o total de 24 ohms. Vamos con esta. Resistencia equivalente igual a 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 100 ohms. Esto es igual 1 sobre 100 más 1 sobre 100. Esto es igual a 50 ohms. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, en este caso, por falta de espacio, no puedo hacer otro circuito. Pero lo recomendable es hacer otro circuito donde podamos, es más, lo voy a hacer acá y después voy a borrar este. Entonces voy a hacer otro circuito donde ahora voy a sustituir esas resistencias por simplemente dos resistencias. ¿Sale? Esta va a seguir siendo de 10 ohms, igual que la de acá. Esta va a seguir siendo de 100 ohms. Esta es de 20 ohms. Y esta ya la calculamos, que es de 24 ohms. Y esta que es de 50 ohms. Entonces ya reduje mi circuito. ¿Sale? Y ahora puedo notar, espero y se vea, puedo notar, voy a ver que la cámara pueda grabar esta sección. Sí la puede grabar. Entonces vamos a continuar. Ahora puedo notar que toda esta sección está en serie o en paralelo. Bueno, pues me voy a ubicar aquí, me voy a parar aquí y voy a empezar a caminar. Y si no encuentro un segundo camino, significa que está en serie. Y sí, en efecto, estas tres resistencias están en serie. Lo que puedo hacer es sacar una resistencia equivalente de todas esas. Entonces sumo 50 más 24 son 74, más 20 serían 94. Puedo eliminar esas tres resistencias, es decir, puedo hacer una resistencia equivalente donde ponga yo solamente una resistencia, pero que valga 94 ohms. Esta va a seguir valiendo 100 y esta 10. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, hemos ido reduciendo cada vez más nuestro circuito. Ahora vamos a reducir estas dos. Estas dos vamos a ver si están en serie o están en paralelo. Voy a borrar esto también, solo para que me dé espacio de pasar el plumón. Entonces ahora voy a analizar este espacio y me voy a posicionar aquí. Voy a empezar a caminar. Y bueno, encontré aquí un camino y encontré acá otro. Entonces
están en paralelo. Y una vez entendido eso, voy a borrar este diagrama. Lo correcto es que se quede representado para que se entienda el proceso, solo que por falta de espacio, pues ya no. Voy a borrar esto de acá. Creo que lo de acá ya se entendió. Para mantener este diagrama, estas operaciones son de esas dos. Las voy a borrar. Por cuestiones de espacio, pues ya no puedo mantenerlo ahí. Entonces, más sin en cambio, ustedes en su libreta o cuando hagan los ejercicios, pues deben de mantener todo indicado, tanto diagramas como operaciones. Y bueno, pues mostrárselo así a su evaluador, a su profesor, para que él pueda visualizar el proceso y determinar si está correcto o no. Entonces, ahora vamos a reducir estas dos. Y como están en paralelo, bueno, voy a sacar una resistencia equivalente utilizando la fórmula de resistencia en paralelo, la cual es la inversa de la suma de las inversas, 100 ohms más 1 sobre 94 ohms. Sacamos la calculadora. 1 sobre 100 más 1 sobre 94 y nos da 48.4. Esto es igual a 48.4 ohms. ¿Sale? ¿Qué significa eso? Que pues ahora nosotros podemos lo voy a poner de este lado. No, ya no me va a dar espacio. Ni modo, voy a tener que borrar este. Lo bueno que como está en video pueden regresarlo y copiar el diagrama. Entonces ahora simplemente vamos a tener dos resistencias. Una así, otra así y así. Y esta va a tener 100 ohms y esta va a tener 48.4 ohms. Y esto está súper fácil porque solamente sumamos esa y tenemos que una resistencia equivalente a, pero aquí hubo un error. Estos no son 100, son 10. Acá también son 10. Espero no nos hayamos equivocado, no. Estos eran 20. Bueno, acá está la suma. Fueron 20. Otros 20. 24, 50, 94. ¿Está bien? Solamente aquí estaba el error, que eran 10. Entonces son 10 acá. Entonces sería una resistencia total igual a 58.4 ohms. Esta es nuestra resistencia total de nuestro circuito, es decir, es la resistencia que está viendo nuestra fuente desde este punto de vista. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Ir particionando nuestro circuito e ir calculando por pedacitos, posicionándonos en un lugar de entrada y en uno de salida, y determinar si solamente hay un solo camino, pues es una resistencia en serie. Si hay más de un camino, entonces es un acomodo en paralelo. Vamos reduciendo, vamos calculando. Ojo, muy importante, recuerden bien cuál es la fórmula para resistencias en paralelo y cuál es la fórmula para resistencias en serie. En serie es lo más sencillo porque se suman una tras otra, mientras que en paralelo, pues no, ahí se suman, ahí es más bien la inversa de la suma de las inversas. Entonces, cuidado con eso porque es uno de los errores más comunes, donde pues quieren sumar todo como si fueran serie. Entonces, cuidado con eso. Y bueno, con esto daríamos por terminado nuestro tema de arreglo de resistencias. Entonces, les agradezco y espero les haya servido la información. Ya les pondré más ejercicios para que
contesten ustedes. Nos vemos en la próxima clase.